Ya estamos por acá con otra de nuestras especialistas porque en fisioterapia vamos a conversar sobre la fisioterapia en el mal de Parkinson. Buenos días, bienvenida. Tenemos nuevamente a Sara Arara pues conversando con nosotros sobre este tema. Sara, mal de Parkinson. Generalmente pues según lo que conozco yo, este es un mal pues que afecta a personas de cierta edad, de edad avanzada. ¿Estoy equivocada o estoy en lo cierto? Estás en lo correcto. Buenos días, de hecho, importante hablar de este tema porque cada vez que llegamos a una edad adulta, están los hijos, están los nietos enfrentando enfermedades con adultos mayores y no saben las razones por las que esto ocurre. Generalmente sí pasa aproximadamente de 50, 60 años en adelante y está principalmente provocada por... Dígame. Pero a los 50 años todavía está joven, ¿eh? Sí, claro, está joven. De hecho, es una persona muy entera. Hay gente que ni siquiera a los 50 años se ha jubilado. Sí. A mí no me faltan 14 para llegar a los 50. Sí, 50 años. Y lo más interesante del asunto es que ni siquiera se conoce la causa por la que esto se genera. O sea, no hay una manera de realmente poder decir, pero ¿y cómo me ocurrió esto? ¿Por qué me ocurrió y cómo puedo hacer para que esto... Para que no te ocurra, para prevenir. Para que esto no me ocurra. Perdona. Por ejemplo, una persona que ya tiene Parkinson o ya está diagnosticada y obviamente esto es una enfermedad progresiva y degenerativa hasta cierto punto, ¿qué cosas puede tener para que obviamente la enfermedad no avance tanto o, por ejemplo, se controle un poco? Ok, para controlarlo definitivamente, lo más interesante es poder ir al médico para que ellos puedan enviar algún medicamento que pueda controlar los síntomas. Como dije al inicio, no hay una cura para el Parkinson. El caso del Parkinson es algo que realmente pues provoca muchos daños en el cerebro y es algo progresivo. O sea, no hay una manera de controlarlo, no hay una cura per se y lo que hay que hacer es trabajar con fisioterapia, trabajar con algunos medicamentos que puedan controlar un poco el progreso de los síntomas. Sí. ¿Me decías algo, Marcela? Quisiera saber qué es lo que pasa. Bueno, es que tú no eres doctora, tú eres fisioterapeuta. Pero las personas, pues para el que de repente está un poco confundido ahora mismo y no reconoce lo que es el Parkinson, mi abuelito lo padecía y era pues que él perdía control como de sus habilidades motoras. Tú me trajiste allí como unos conitos y unas cositas. ¿Qué vas a hacer con eso? Bueno, traje algunas cosas por aquí porque es interesante. Para poder trabajarlo acá, bueno, tuve que tener cosas pequeñas. En los pacientes con Parkinson, lo que lo caracteriza es el hecho del temblor. Este temblor inicia principalmente en las manos, en las extremidades, brazos. Se puede llegar a provocar, ya cuando empieza a avanzar, temblores en la mandíbula y en la cara, haciendo que esto afecte hasta el masticar, el tragar, el hablar y pues progresivamente también la marcha. Entonces estos pacientes hay que trabajarle mucho por la pérdida de sus movimientos, la lentitud, el desequilibrio y la falta de coordinación. Hay que trabajar ejercicios que puedan ayudarles a que esto se vaya controlando un poquito. Entonces por aquí traje una bolita, o sea, cosas sencillitas que pueden conseguir en casa. Si de repente no pueden acudir directo a un centro de atención, pueden utilizar bolitas como estas que las venden en todos lados, son bolitas de antiestrés. Y con esta bolita empezar a practicar movimientos en la mano que también les dé un poquito de fortalecimiento. Sencillo, todos los días en la casa empiezan a hacer un poquito de movimientos directamente en la mano. Y con esto también podemos trabajar la parte de coordinación. ¿Cómo? Le puedo decir a este paciente directamente, ok, vamos a hacer un simulacro de un movimiento como si fuera a peinarse. Yo le digo a este paciente, movamos la mano de derecha a izquierda, pasándola por detrás de la cabeza. Entonces, lo hacemos de aquí hacia arriba, paso por detrás de la cabeza. Como un shampoo, pues, como un shampoo. Exacto, y toco entonces el hombro. ¿Qué hago con este movimiento? Amplitud del hombro. Y también coordinar, porque en el caso de nosotros no tenemos ninguna condición y lo hacemos fácil. Claro. Pero yo le digo a este paciente, hágalo y el movimiento empieza a ser súper lento y entre lo que piensa llevarlo al otro lado, por detrás de la cabeza y entonces llegar a tocarse nuevamente el hombro, eso cuesta y es una tarea que hay que practicar diariamente. Y ya después lo podemos hacer entonces con el otro lado y le decimos al paciente que vuelva a hacer lo mismo, lo repetimos 5 a 10 veces. 5 a 10 veces por día y es suficiente. Sí, o sea, como una rutina, lo podemos hacer esa rutina entonces en las mañanas, en la tarde y demás. Entonces, para trabajar, por ejemplo, otro ejercicio que es bastante práctico para coordinar y también hacer movimientos grandes. Yo pudiera colocar estos conitos en diferentes, si pusiera, por ejemplo, el libro, yo colocara el libro, vamos a decir que coloco un libro aquí, ¿sí? Y pongo otro por acá. Y entonces empiezo con este. Y le digo al paciente que vamos a trabajar, este es el 1, el 2, el 3. Y yo con este cono tengo que ir, el paciente tiene que estar consciente que este es el 1, el 2 y el 3. Entonces voy a trabajar la coordinación de este paciente. Y le digo que vamos al 1. Empezamos, 1, saque el cono, 2, saco el cono, 3.
Y cuando ya veo que el paciente domina el 1, el 2 y el 3, le puedo ir combinando los números. Le digo, vaya al 2, al 1, al 3. Y el paciente tiene que ir coordinando. Para nosotros es sencillo. Pero si tú le empiezas a hacer un poquito más rápido, puede que el 3 se te olvide y ¡ay! Wow. ¿Sí? Entonces, eso ayuda a que las neuronas puedan ir trabajando un poquito más, porque en el Parkinson lo que pasa es que se pierde un químico que se llama dopamina, y esto hace que directamente los músculos se hagan mucho más lentos por la pérdida de este químico directamente. Ejercicios, por ejemplo, una persona que sufre de Parkinson, ¿puede practicar ejercicios normalmente o va perdiendo un poco las capacidades? No, es prácticamente imposible hacer un ejercicio normal. Okay. De hecho, lo que hay que hacer es un acondicionamiento físico que sea para trabajar a este paciente desde que le ocurre el Parkinson hasta que vaya progresando, porque aunque haga los ejercicios no significa que no va a progresar. Yo supongo pero que sí se tiene que hacer algo bien específico con lo que el paciente va presentando. Claro, yo supongo que esto, como cualquier otra cosa que pueda afectar nuestro sistema, pues se da de manera gradual. Me gustaría, según tu experiencia, que nos comentes cómo puede una persona pues darse cuenta que está pues iniciando su cuerpo este proceso de estar afectado por el Parkinson. Lo primero, eso es bien interesante. Lo primero, el paciente nota que se hace lento sus movimientos en casi todo lo que hace. Para bañarse, como les decía, para peinarse, para hacer un movimiento tan sencillo como colocarse los botones de una camisa, se hacen lentos. Los movimientos se hacen súper, súper lentos. Es una coordinación que pierde, se le caen los objetos de la mano, tiene debilidad en las manos, empieza de repente a notarse en el habla. En ocasiones puede pasar que este paciente se le note de una vez en los deditos, cuando está hablando, qué sé yo, empieza a ser así. Es lo primerito. A veces es una etapa súper inicial y ya ves que el paciente hace este movimiento y bueno, ya después de ahí empieza a ser tan fuerte que mueve todo y hasta para caminar, entonces el paciente se va un poco hacia adelante. Entonces, ¿qué hay que hacer? Trabajar la postura de los pacientes, porque hay una posición cifótica, que es estar así, y entonces se hace una marcha inclinada y provoca muchas caídas. Entonces estos pacientes tienden a caerse también mucho porque la marcha es anormal. Claro. Entonces hay que trabajar postura, fortalecimiento, movimientos, coordinación y equilibrio. Muy interesante. Gracias por estos datitos. Me han encantado esos ejercicios que nos has pues enseñado. Señores, cambiamos de tema. Gracias nuevamente por estar con nosotros, Sara. También, muchas gracias. Lo saben, fisioterapia. Estamos conversando sobre la fisioterapia y el mal de Parkinson.